días, bienvenidos a Ventana Cultural. El día de hoy vamos a hablar de teatro, musicales y demás. Pues nos encontramos aquí con Juan Carlos Fischer. Él es muy conocido por todos ustedes, director de teatro, musicales, que durante muchos años ya ha presentado grandes y pequeñas obras con mucho éxito, siempre con mucho éxito. Pero bienvenido, Juan Carlos, al Gracias, programa. Gonzalo. La idea de tenerte aquí era para conversar un poquito la experiencia en general, ¿no? Del teatro. O sea, digamos brevemente, cuéntanos un poco cómo es que así ha sido la pasión de toda la vida, siempre Sí, quisiste ha ser sido una director. pasión de toda la vida. Yo empecé cuando tenía 15 años Mm. como jefe de escena de Lucho Peirano y en una obra que actuaba Alberto Isola y bueno, un gran elenco. Se llamó Cristales Rotos. Y desde ese momento es que yo empiezo a chambear en esto. Entonces me empiezan a llamar para las obras y conozco el año siguiente a Chela de Ferrari que me cambia la vida, se vuelve mi maestra y empezamos a chambear juntos. Confía en mí para ser su asistente de dirección a los 17, cuando estaba haciendo María Estuardo, Ujú. y desde ese momento empezamos a chambear juntos. He sido asistente de 19 obras y he dirigido ya 15. ¿Y exactamente qué Qué es lo que increíble hacías? cómo pasa el tiempo. O sea, bueno, tú trabajaste muchos años con ella, de hecho. ¿Qué es lo que exactamente hacías? O sea, ¿cómo fuiste aprendiendo, aparte de que te enseñara, digamos, todo lo que... Bueno, ella fue una maestra extraordinaria, casi mi segunda madre. Me enseñó el tacto que hay que tener con los actores, la búsqueda por entender mi sensibilidad y eh, por seguir mi intuición, por aprender a contar bien la historia y por respetar mucho al autor, Ujú. que es algo que ella hace y yo la sigo en ese camino. De hecho, hay mucho de introspección también, o sea, estamos hablando de autores, tú, digamos, empezaste hace varios años haciendo obras, un poquito como que arriesgadas, osadas, Sí. pero, o sea, estamos hablando de que hay que tener una introspección, hay que meterse en un autor, hay que absorberlo de día y noche, digamos, ¿cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo decidiste hacer tus primeras obras y cuál fue el proceso? Bueno, yo leo muchísimo teatro y desde hace mucho tiempo mi padre me hizo un regalo, creo que cuando tenía 17, que podía pedir libros para una revista, de una librería muy importante en Estados Unidos que se llama el Drama Bookshop. Ujú. Entonces desde ese momento es que decidí que lo que yo quería era leer teatro contemporáneo, porque teníamos a los grandes maestros, Chela, Alberto Isola, haciendo montajes de teatro clásico maravillosamente. Yo, siendo un joven ignorante, lo mejor que podía hacer era conocer un poco más del teatro contemporáneo. Entonces ahí es que entro en contacto con estos nuevos autores y en el camino me encuentro con Rómulo Acereto, que se vuelve mi socio estratégico, y empezamos a crear obras juntos porque tenía la misma inquietud que yo por un teatro moderno, distinto, un poco distinto a lo que se estaba haciendo acá en Lima. Y ahí es que entramos con las primeras obras, ¿no? Con El Hombre Almohada, con Bicho, El Teniente Inchmore, que fueron como nuestras obras sangrientas. Eh, y en este proceso lo que hacíamos era investigar mucho el autor, investigar mucho del espacio en el que se estaba creando la obra, se estaba ubicando la obra, y un poco el lenguaje que pedía, ¿no? Incluso ustedes también hacen las traducciones, o sea, lo que Ah, hacen claro, es sí, es importantísimo. buscar la obra ustedes mismos hacen la adaptación. Digamos, ¿cuál sería lo que te diferencia de los directores de teatro convencionales en el sentido del proceso? Quiero Ah, decir, no te voy a decir uno es así, otro es así, sino en el proceso, en tu proceso, ¿qué, digamos, cuál es tu aporte nuevo, digamos, al bueno, que soy un teatro? chancón, pero no sé si yo tengo algo que me diferencia del resto. Creo que a mí me gusta chambear dándole mucha libertad a los actores. Mm. Ellos son los que aportan al personaje más que yo, siendo los que digamos, yo no intervengo tanto. Dejo que ellos vayan descubriendo las cosas solo. Creo que también hay muchos directores que hacen eso. Me gusta traducir mis obras, siempre. Y eso creo que, bueno, Alberto Isola, Chele Ferrari, David Carrillo, Giovanni Sixia, ellos traducen también sus textos porque es una forma de acercarte completamente al texto, ¿no? Al autor, y entender el porqué del uso de ciertas palabras, Mm. de entender más a los personajes. Entonces, cuando chambeamos eso con Rómulo, nos da una ventaja, digamos, a cuando empezamos el proceso de ensayos. A él como actor y a mí como conocedor un poco más del proyecto. Y el teatro, lo que es bacán es que te vas metiendo en universos.
1800, Estados Unidos a principios de 1700, ahorita en los años 50, entonces digamos que todo implica un aprendizaje que es apasionante y hasta motivo para viajes, que me encanta viajar. Es que te encanta viajar y te la pasas Sí. fuera, creo, mucho tiempo. O sea, lo que entiendo es que has viajado mucho, por lo menos en los últimos años, a diferentes lugares, y estos lugares tienen mucho que ver con las obras que has presentado en ese cierto sentido. Es decir, tú has, digamos, buscado recursos y has buscado Sí. un poco ir al lugar del origen de ciertos sitios como para inspirarte un poco, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sacabas tú de estos viajes y de Es estas... que y de estar esos- ahí hace que las cosas sean distintas. Hicimos una obra que se llamó En casa en Kabul. No nos fuimos a Afganistán, pero sí estuvimos en Medio Oriente y la experiencia de ser un turista en un lugar poco turístico, agresivo, fue algo muy importante para yo ser capaz de entender eh, la atmósfera que necesitaba la obra, ¿no? Y así en esa como en varios proyectos. Este, bueno, con Rómulo hacen todo el tema de lo que es la traducción, la preparación de las obras. ¿Cómo es, digamos, tú has hecho diferentes tipos de obras, ¿no? Obras con pocos actores, grandes comedias con grandes actores, con elenco, con baile, incluso orquesta. Entonces, digamos, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Hay una diferencia en técnica? ¿Depende de los actores? ¿Depende de la cantidad de gente con la que trabajas? Digamos, ¿cómo es que planteas tu proceso de trabajo? Bueno, en casi todos es lo mismo. La única diferencia es que al hacer las obras grandes, los musicales, necesitamos muchísima más organización y planificación, porque son muchas áreas que simultáneamente están desarrollándose. En un musical tienes coreografía, tienes canto y tienes el montaje mismo. Y a la vez la escenografía y el vestuario, hacer tantos y de tal nivel de complejidad, se tienen que desarrollar previamente. Entonces, 6 meses antes del inicio de los ensayos, ya estamos desarrollando el vestuario y la escenografía porque todas se vuelven piezas que se tienen que ensamblar. Entonces necesito un equipo muy organizado. Yo soy súper organizado, pero igual un equipo que sea igual que yo para poder potencializar la obra y el tiempo, ¿no? En el caso de las guerras, y también, bueno, hay un autor que te gusta mucho con el que hiciste La pulga en la oreja. Sí, hay varios y autores que hemos hiciste- hecho varias obras, porque el Teniente Inishmore y El hombre almohada son de Martin McDonagh, que es un autor que admiro, adoro y espero hacer todo el resto de sus obras, porque Ricardo Morán ya hizo La Reina Belleza, que estuvo fantástica. Yo espero hacer todas las otras algún día. De Tracy Letts hemos hecho Bicho y Agosto, que también es un autor que me gusta muchísimo. Ujú. Es un actor y te das cuenta que entiende el universo de los actores y crea personajes entrañables y situaciones muy potentes para el director para crear con los actores, ¿no? Y Fedot, que es un comediante de Boulevard francés de finales de 1800, principios de 1900, que es pues escandalosamente divertido, crea situaciones estrambóticas y personajes entrañables y que son una delicia para jugar con el elenco. Entonces, ellos tres he hecho 2 obras de ellos cada uno, así que espero seguir haciendo más de ellos porque me identifico mucho con su humor, con las situaciones y con el tipo de lenguaje que proponen. De hecho, estos autores que tú plasmas pueden ser también muy propios, un gusto muy particular, ¿no? Pero ¿cómo haces tú para encontrar a los actores adecuados para que tus obras realmente sean como quieres? Digamos, ¿cómo haces ese proceso de casting? Eso es bien curioso porque mientras estás leyendo la obra te imaginas naturalmente a gente. Mm. Piensas en sensibilidades, piensas en tipos físicos y evidentemente hay un equipo de actores con los que yo me siento muy cómodo, que son casi mi familia. Entonces trabajar pues con el Rómulo, con Norma Martínez, los hermanos Velázquez, Paul Vega, Gisela Ponce León, Bruno Ascenso, Carlos Carlín, no sé, son Diego Berti, Katia Condo, son actores con los que me siento muy cómodo trabajando y creo que nos potenciamos mutuamente. ¿Y Entonces, una vez que pienso un poco, siempre lo converso con Chela de Ferrari, que es mi maestra y que tiene un ojo muy agudo para... Es una visión de fuera y de dentro bien importante para mí. Y un poquito el equipo de dirección con el que voy a trabajar, el equipo artístico.
Entonces a mí me gusta que se hable mucho, que se converse, que haya un diálogo. No soy muy pro de la dictadura creativa, digamos. O sea, tú sí crees en el gran aporte que tienen los Por actores. supuesto. ¿Qué tanto desde tu idea inicial, en general, digamos, hagamos un promedio de todas las obras que se han hecho, desde la idea inicial que son 100% hasta el final, lo que sale al final, ¿cuánto crees que se modifica en porcentaje? Como un 70%. Un 70, o sea, Sí, que claro, quede en porque, 30. porque una vez que trabajas con los actores, te enfrentas con cosas que realmente no tienen sentido. El equipo artístico aporta tanto y gente como asistentes de producción, operadores de luces y sonido. Una persona me dijo, Marisol Palacios me dijo un día, tú no sabes de dónde pueden venir las buenas ideas. Tú solamente tienes que hacerlo suficientemente inteligente y sensible para estar abierto a escuchar todo. Y eso es lo que trato de ser. Es difícil porque estás un poco peleándote con lo que tú sientes, hasta con tu propio ego de autor creativo, pero al final la recompensa es extraordinaria y muchas de las mejores ideas que yo veo en el montaje no son mías. Y me encanta que sean del resto, más bien aprecio y agradezco que se hayan involucrado tanto, ¿no? ¿Tú crees que es difícil llegar a ese punto en el cual te cueste ceder o te cueste dejar tu idea que de repente en algún momento fue totalmente tuya? O sea, ¿tú crees que es un proceso evolutivo de madurez en general? Sí, yo creo que sí. Sí. Es difícil. Los primeros montajes yo sentía que estaba menos en control cuando estaba dirigiendo. Y me acuerdo que Salvador de Solar me dijo, Fisher, el teatro nunca está bajo control. Entonces cuando dejó de ser eso un chiste y fue algo concreto que lo procesé, me di cuenta, ok, tengo que aprender a vivir en esta nebulosa que no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque una vez que te enfrentas con el elenco, digamos, por primera vez a montar algo, lo enfrentas al público que lo ve por primera vez, al equipo artístico, ves la escenografía, el vestuario, entonces tienes que prepararte realmente para hacer lo que decimos que es kill your darlings, que es aprender a desaparecer cosas con las que tú te puedes aferrar, pero que realmente no funcionan a contar la historia. Entonces siempre pienso yo qué es lo que sirve para contar la historia, no qué es lo que yo quiero tener en escena, no qué es que los actores quieren tener en el montaje, ni los creativos, sino qué es lo que sirve de todo eso para contar mejor la historia. Y eso es lo que tiene que estar ahí. ¿Hay más técnica o es más corazón lo que aplicas cuando trabajas con los actores, digamos en los ensayos, en los preparativos? Yo creo que es una mezcla, porque si yo no hubiera tenido la experiencia, el aprendizaje que he tenido con Luis Peirano y con Chele Ferrari, yo no sabría cómo acercarme a los actores, porque no sabría. Hay un tema concreto de forma de trabajar las acciones, los objetivos y el lenguaje, que creo que no es algo que se aprende, digamos, en la calle. Sí, el mirar y tener un montón de referencias, creo que es bien importante. Ver todo, ver todas las películas, leer lo más posible, ver exposiciones. O sea, nunca sabes de dónde sale algo que te sirve. O sea, de la película más comercial puedes encontrar una música que tú dices, oye, esto me puede servir para algo completamente distinto, para otra atmósfera, pero me sirve. Un vestuario, una referencia para uno de los actores. Entonces sí creo que es una combinación de las dos cosas, porque yo he sido producto de trabajo empírico y luego de estudio universitario. Entonces siento que las dos cosas me han servido para ser un poco lo que soy. Bueno, o sea, no solamente te gusta el teatro, también te gustan mucho los musicales. Obviamente los géneros no están muy desprendidos, pero Sí, son lo mismo. son lo mismo, ¿no? Sí, claro. Y además que has dirigido ya varias obras y estás pensando también hacer muchas más, me imagino, ¿no? Cuéntanos cuáles, bueno, lo que pasa es que preguntarte cuál es tu musical favorito suena también muy cliché, muy amateur la pregunta, ¿no? Pero digamos, ¿cuáles son los que tienes ahorita en mente? ¿Cuáles son los que te llaman la atención en los últimos meses? O sea, hay musicales que siempre me conectan de formas muy personales y que son una referencia en cuanto a exigencia creativa de parte del director y de propuesta. He visto el musical Billy Elliot 7 veces y si fuera por mí lo
vería una vez al mes porque me parece absolutamente extraordinario. Ujú. Y cada vez estoy entrando más en el universo de Stephen Sondheim, que es un compositor muy complejo, que hace musicales muy poco, digamos, comerciales. Este año que viene Alberto Isola va a dirigir una obra de él. Y he visto hace poco un montaje en Nueva York, Follies, que me conmueve muchísimo. Y hace poco también vi en Nueva York una versión de la película Once, esta película irlandesa, sobre un romance entre dos músicos, la versión teatral, hecha por John Tiffany, que es un director que yo sigo, que es el director del Teatro Nacional de Escocia. Y su montaje me parece todo lo que yo sueño poder hacer un día como director. Me acerqué yo al final porque estaba en uno de los previews y lo hablé con él un poquito y le dije con toda honestidad quisiera tener un poquito de su talento porque con poquitísimos recursos creaba un nivel de magia y de corazón en el montaje que, wow, fue realmente inspirador y se ha quedado en mí para darme un montón de fuerzas para todo este año que se viene. Estás hablando de obras un poco complejas, de repente muchos son estrenos en el Perú, nunca se han montado, ¿no? Y mucho se habla en los últimos años del boom del teatro, la cantidad de directores, actores y salas que hay. ¿Tú crees realmente que ha habido un boom o es que siempre han habido esta cantidad de obras o de repente ahora es un poquito más comercial y más popular? No, ahora se le está dando un poquito más atención. Yo creo que siempre ha habido teatro de calidad en el Perú. Eh, Creo que apareció el Centro Cultural al principio de los 90 y catapultó un poco Centro Cultural de la Católica lo que ya estaba haciendo el Grupo Ensayo y luego Umbral en las salas en Lima, pero aparece la plaza y lleva el nivel de producción ya a lo más profesional, sin que lo otro no haya sido profesional, sino que se piensa ya más en la experiencia completa del espectador, desde que tú entras a la sala, desde que tú te estacionas en un lugar. Entonces lo que hace Chela creo que catapulta un poco más Le la sube el nivel a experiencia, cualquiera también, el ¿no? nivel, y hace que todos busquen lo mismo. Entonces, eso me pareció. El británico ahora hace lo mismo, el Centro Cultural también. Apareció Raquel en Llamas y Raquel en Llamas ve que se tiene que hacer un teatro popular sin desmerecer ese término, un teatro que lo pueda ver 1000 personas en una función. Y eso antes era absolutamente impensable. Y ahora estamos pensando en hacer obras en salas de 1000 personas. Entonces, eso es realmente un desarrollo salvaje. También creo que hay un boom, pero tampoco no tanto. O sea, no puede haber tanta oferta. Igual que no pueden haber tantos conciertos, porque los conciertos tampoco se llenan. Claro. Me acuerdo que en el año 2008 hubo en una semana 5 conciertos. Desde Carlos Vive, Fabulosos Cadillacs, Kylie Minogue y no sé qué grupo más. Tenía para todos los públicos y ninguno de esos estaba lleno porque no hay tanto público Hay un tope, para ¿no? tener 200.000 personas Claro. yendo a conciertos en una semana. No, no Buenos Aires, Brasil, No, ni exacto, Europa, no mucho es, menos. no es Buenos Aires que, no, efectivamente, ni Chile, en términos de consumo de conciertos. Entonces sí creo que hay un público, pero tenemos que ver nosotros también de qué forma llegar a más público, ¿no? Que creo que están con ganas de ver experiencias de calidad, obras que los diviertan, que los conmuevan y que les hagan pensar en algo, cómo se relacionan a ellos como personas, ¿no? Que al final creo que eso es lo importante de una experiencia teatral. Un poco para ir cerrando la entrevista. ¿Tu obra favorita de las que has montado? La que mejor te ha ido. No, todas son muy especiales. O sea, El Hombre Almohada fue mi primer proyecto y lo recuerdo con mucho cariño. Agosto y Bicho fueron montajes muy personales. En Casa en Kabul también. La Bruja de Salem fue una experiencia donde puso al límite mis capacidades como director. La Jaula de las Locas fue un musical que soñaba con hacer y que el público lo recibió con tanto cariño que estar ahí todos los días y recibir ese cariño fue muy emocionante. Y no sé, La Pulga en la Oreja porque fue una comedia estupenda con un elenco increíble y entonces creo que todas tienen un lugar muy especial en mi corazón. Creo que en términos actorales estas que te he dicho, ¿no? El Hombre Almohada, Bicho, Agosto, Kabul, son obras en las que estoy especialmente contento con mi chamba.
pero todas son mágicas. El Teniente Dinesh Moore nos ha llevado al Festival Internacional de Teatro de Bogotá, que fue una experiencia increíble y nunca habíamos hecho una obra sangrienta con efectos especiales y con disparos y con un elenco que realmente se comió el proyecto sabiendo el riesgo de lo que significaba eso, ¿no? Entonces, en general me siento yo muy agradecido con los actores que apuestan por mí, por el texto, por el proyecto y por la exposición emocional que ellos van a tener, porque no son obras necesariamente sencillas en términos de la aventura que ellos se van a meter, lo que van a vivir en escena, ¿no? Entonces, Tus próximas obras, podemos hablar un poco de qué es lo que estás pensando. sí, estreno ahorita, el 8 de febrero, 9 de febrero, Rojo, una obra de John Logan, un norteamericano muy bacán, que ha escrito esa obra que ganó el Tony el año pasado, sobre el pintor Mark Rothko, y estoy dirigiendo al maestro Alberto Isola y con Rómulo Acereto, entonces es un placer tener a dos personas que quiero y admiro tanto juntos. Es una obra sobre el sentido del arte y sobre los maestros, entonces es algo con lo que yo conecto muchísimo. Una obra de 2 actores nada más, muy chiquita. Estoy... Qué raro, ¿no? Sí, Qué es raro. diferente. Es raro porque no tienes que organizar grandes ensayos, sino todos a la misma hora todo el tiempo. Sobre Entonces, todo tú que diriges 30 personas a la vez. sí. De ahí estamos pasando a algo muy grande. Vamos a hacer el musical Hairspray, que es un musical que yo creo muchísimo. Creo en lo que dice, creo en su música, en el ritmo, en la energía. Y es un montaje enorme, son 31 actores, 18 músicos en escena, más de 100 vestuarios, es algo así fastuoso. Y todo al servicio de una historia hermosa. Y estoy cerrando el año con una comedia francesa contemporánea que se llama Toc Toc, que es trastorno obsesivo compulsivo, y es una comedia disparatada, de verdad que la leí y me pareció que todos podíamos conectar, que todos tenemos un poquito obsesos dentro de nosotros, entonces ver a 6 personas que están al límite con eso en una sala de espera de un doctor, creo que es algo que la gente va a disfrutar. Para cerrar, ¿qué le dirías a la nueva generación, los próximos directores? Yo qué le puedo- No es un mensaje muy profundo. ¿Qué le dirías a esta nueva generación de directores o actores que quieren, que van a venir recién? ¿Qué consejo le darías tú? O sea, ¿qué es lo que le falta, digamos, ahorita al teatro y que pueden, digamos, meterse en eso para complementarlo? Bueno, creo que tienen que primero ver todo lo que puedan, todo. Como te dije, nunca sabes dónde viene tienen que ver todo, leer todo, no tomar nada por sentado. Y creo que poco a poco estamos metiendo un poco más la tecnología, que es algo que las nuevas generaciones creo que van a manejar más que... Yo tengo que pensar en nuevas generaciones cuando yo me siento en la nueva generación, pero Pero igual pero estás, sí, ¿no? pero sí, creo que un poco con la tecnología y sobre todo pensar en dramaturgia peruana, buscar nuevos dramaturgos y generar nuevos dramaturgos, que el dramaturgo más joven ahorita ya tiene casi 40 años, entonces eso no tiene mucho sentido. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, gracias por estar Gracias a con ti por nosotros. invitarme. Ha sido un placer, como siempre, estas conversaciones. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con Agenda Cultural y la segunda parte del programa.